Cristo, tu Hijo, se conmueve. Con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y no dudes en el momento en una no celebrar este misterio. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y oyó a sus discípulos diciendo: comen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de Cristo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, ofrecemos en esta acción de gracias sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada con la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de tu Espíritu Santo, ponemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos con verdad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Padre, esta vida, la reconciliación, la paz, la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia, confirme la tierra a tu siervo, por tu doctor Papa Francisco, por tu hermano Fernando, obispo de la iglesia de Valencia, por tu hermano Diego, ministro de Julio, de tu papá, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo reunido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos juntos, a cuantos murieron en tu amistad,
tu reino, donde esperamos gozar todo el fruto de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios escuchado, meditado, la confirma y Dios, nuestro Padre, nos ha dado también una madre, que Jesucristo es nuestro hermano, y somos la familia de Dios. Con la alegría, pues, sentirnos hijos de Dios, con la alegría sentirnos hermanos, digamos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de violencia, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, en la noche de tu muerte, en tu última cena, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de la Santísima Virgen María, rogamos que el sacerdote